El siguiente ponente es el doctor Fernando Castellanos, de aquí de Guatemala. El doctor hizo su licenciatura de médico y cirujano en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Luego hizo su especialidad en gastroenterología y endoscopía digestiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salvador en Buenos Aires, Argentina. Y luego hizo su especialización en endoscopía digestiva terapéutica en la Facultad de Medicina Clínica Alemana en la Universidad del Desarrollo de Santiago, Chile, en Chile. Y posteriormente hizo la especialidad en endoscopía bariátrica en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos. Él nos va a hablar sobre la endoscopía bariátrica. Gracias, doctor Castellanos. Te dejo el micrófono. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Sandoval, por la presentación. Muchas gracias a la audiencia. También, pues, en nombre de GastroSoluciones, muchas gracias a los ponentes que han formado parte a lo largo de todas estas charlas. Han sido, la verdad, que excelentes. Y bueno, me toca cerrar este grandioso curso con un tema que, la verdad, a mí también, pues, me apasiona. El poder ayudar a un paciente en mejorar su salud, obviamente mejorar su situación metabólica es algo muy importante, y pues por eso que se creó este tema, que es la endoscopía bariátrica. Vamos a empezar entonces. Sobre la endoscopía bariátrica podemos hablar, por supuesto, de un creciente interés profesional. Este se ha dado por las facilidades que se ha presentado la nueva tecnología en cuanto al desarrollo de técnicas endoscópicas para mejorar o reducir las capacidades de absorción, así como las dimensiones y las capacidades de almacenamiento de nuestra cavidad gástrica, que sabemos que es la principal causa de sobrepeso y, por supuesto, también de absorción de nutrientes equivocados a través de las dietas que solemos tener. ¿Por qué está tomando tanto auge la endoscopía bariátrica? Y es precisamente porque se está buscando encontrar un punto intermedio o acortar la brecha en lo que se puede llamar una terapia médica contra una terapia quirúrgica. Sabemos todos que la quirúrgica pues suele ser un método bastante agresivo en cuanto a la anatomía del paciente, y en algunos casos pacientes que no ameritaban ciertas complicaciones, pues las llegan a desarrollar. Otra cosa que está llamando mucho la atención es la seguridad de estos procedimientos que se llevan a cabo con muy poco tiempo de hospitalización, e inclusive algunos, en la mayoría, son precisamente ambulatorios. Los beneficios sobre la cirugía de estas técnicas endoscópicas, pues principalmente es la menor invasividad, ¿verdad? Son menos invasivos. El tiempo de recuperación es mucho menor. Y, por supuesto, la reversibilidad de la mayoría de ellos es importante. Por supuesto, hay algunos que tienen un menor precio que la cirugía. Lo importante es que son mecanismos repetibles, ¿verdad? Y lo principal que hemos logrado determinar a lo largo de varios estudios multicéntricos es que los resultados a largo plazo suelen ser muy similares. Ok, ¿en qué se basa la terapia bariátrica endoscópica? Pues tiene tres principales funciones: lo que es una terapia primaria, que son los que buscan la reducción directa de la capacidad gástrica. Tenemos las terapias de puente, que es lo que nos sirven, son solo un peldaño más o un puente, como esto lo dice, para llegar a una cirugía. Y las terapias post-cirugía, que nos llevan a una revisión y corrección. Es decir, estos son los tres temas que engloba la endoscopía bariátrica. Bueno, y se divide esta terapia primaria, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre las técnicas ocupativas, las técnicas derivativas de nutrientes y las técnicas que se refieren a la oposición de lumen o reducción de capacidad gástrica. Lo más conocido, por supuesto, son los balones intragástricos. Esto no es una tecnología nueva, ¿verdad? La tenemos desde 1993.
donde se empezaron a introducir materiales que causaban cierta limitación en la capacidad de almacenaje gástrico o la capacidad de ingesta. Como podemos ver en estas imágenes, se han desarrollado múltiples opciones. Más que todo todos cumplen la misma función, pero lo que buscan algunos es reducir ciertos efectos adversos que se fueron encontrando con los primeros balones. El primer balón que se encontró, por supuesto, fue el Orbera, ¿verdad? O el que más estudios ha tenido a lo largo a nivel mundial. Y los principales efectos adversos que esto llevaban eran principalmente náusea, vómitos y la necesidad urgente que solicitaba el paciente de su retiro porque la tolerancia es muy baja. Es por eso que se llevó a cabo pues ciertas modificaciones. El segundo es este reshape, ¿verdad? Que lo que son la misma función, el mismo principio, pero son dos balones de menor capacidad que están mejor distribuidos dentro de la anatomía gástrica. Eso lo que permite, pues obviamente son las náuseas y los vómitos incontrolables que fuesen menos frecuentes, por supuesto. Más adelante encontramos ya el que se lleva a cabo en Guatemala, que es el SPATS-3, que tiene la capacidad de ser un balón modificable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una opción de modificar su volumen a lo largo del tiempo. Quiere decir que se coloca este balón con cierto volumen y a medida que el paciente va perdiendo esa sensación de saciedad precoz y empieza a aumentar su peso otra vez, se puede reintervenir a través de esta manguerita y ampliar el volumen del balón para volver a tener los efectos deseados de pérdida de peso y de saciedad temprana. El último que se está desarrollando, que todavía no ha demostrado mayores beneficios sobre los otros, es el balón transpilórico, que es este que ven acá en su extremo superior derecho, que precisamente causa lo mismo, cierta efecto de válvula en el cual no permite un vaciamiento gástrico adecuado y eso causa saciedad y todo lo que buscamos, que hay que entender que es la única sensación que nos hace dejar de comer, ¿verdad? Que es la sensación de llenura o vaciamiento lento. Acá para mostrar algunas imágenes de cómo es que nosotros dejamos colocado el balón intragástrico. Hay algo muy importante que nosotros hacemos por seguridad, es que no llenamos estos líquidos con una solución transparente o salina nada más, sino que le ponemos una tinción que es el azul del metileno. Sabemos que es una tinción absorbible por el organismo. Más que todo es un método de seguridad por si el paciente llega a tener alguna complicación de que tenga alguna fuga a este balón o alguna perforación, nosotros o el paciente poder detectarlo a medida de que pues, su orina se va a tener un poco azul y eso lo va a hacer consultar y no permitir que este balón o este cuerpo extraño se nos migre a un sitio donde nosotros no queremos, ¿verdad? Esos son los métodos de seguridad que tienen la mayoría de balones. Y a su derecha, pues una imagen radiológica, una tomografía de ver cómo se detecta el balón intragástrico en un paciente colocado. Bueno, como les decía, el Orbera es el que no tenemos en Guatemala, pero es el que más está estudiado a nivel mundial. Algo muy importante sobre los efectos adversos que tenemos que detectar en estos pacientes es que es un porcentaje bastante alto, un 33% de estos pacientes que llegan a desarrollar un dolor. Realmente es un dolor bastante insoportable, por lo que se da mucho esto. Este 7.5 de que los pacientes solicitan que se les retire pronto, pero por supuesto esto se ha modificado con mejores terapias médicas y con mejores métodos de colocación, que eso hacen que este dolor no sea tan intenso y no lleve al paciente a retirarlo, ¿no? Otro dato importante respecto a los balones que no hemos logrado mejorar, pero otras clínicas bariátricas sí lo han hecho, es el tema del desarrollo de reflujo en estos pacientes. Estos pacientes, este 18% precisamente son pacientes que no habían padecido de reflujo o no tenían el antecedente de reflujo y a medida que se colocó el balón, empezaron a desarrollar estos síntomas. La náusea, pues también es bastante frecuente y esto ocurre porque pues, el estómago tiene dentro de él un cuerpo extraño y lo que quiere es sacarlo, ¿no?
Estos son estudios multicéntricos donde nos demuestran el porcentaje de efectividad. Este es lo que nos interesa, el porcentaje de pérdida de peso, del exceso de peso total que tiene el paciente. La mayoría que se ha llegado, pues con los balones es un 12%, ¿verdad? La mayoría está en ese rango. Y es algo similar a las estadísticas que tenemos acá en Guatemala. Algo muy importante respecto a los balones es que se empezaron a utilizar a principios de su ingreso a Guatemala como una terapia principalmente de puente. Era simplemente los cirujanos bariátricos mandaban a estos pacientes para mejorar un poquito su situación de peso. Principalmente eran pacientes con un BMI bastante alto y esto implicaba que, pues, que el paciente no podía ser sedado o no tenía una buena situación cardiovascular para su sedación, por lo que se enviaban para colocar un balón, el paciente perdía un poco de peso. El problema que nos dio esto, por supuesto, es que el paciente ya no se sometía a su cirugía después de esto y nos pasó con un alto porcentaje de pacientes que fueron sometidos a esto, más como el 90%, ¿verdad? Como que se pierde la ilusión y bueno, por eso necesitamos terapias bastante agresivas iniciales y no que sean tan a largo plazo como estas. Ok, nos vamos ahora a las técnicas derivativas. ¿Cuál es la función de estas técnicas? Pues es principalmente engañar al organismo. El paciente pues puede comer de una manera normal todo lo que quiera y estos mecanismos lo que van a tratar de hacer es que nuestro organismo no pueda absorber estos nutrientes o esta capacidad o esta cantidad de alimentos equivocados que se ingirieron. La primera de ellas es las terapias de aspiración, ¿verdad? Que es la colocación bastante agresiva de un tubo de gastrostomía para que entendamos cuál es la función. Este tubo de gastrostomía está colocado dentro de la cavidad gástrica, ¿verdad? Se hace con las mismas técnicas de colocación de pene. Y esto después de cada comida del paciente, el paciente puede agregar una manguerita que tiene una solución fisiológica que va a ingresar al estómago, va a hacer lavados constantes y va a eliminar todo lo que el paciente ingirió, ¿verdad? Es una técnica bastante agresiva, pero bueno, en Estados Unidos tiene un auge importante, se está utilizando, no es la preferida, por supuesto, pero hay pacientes que han tenido una buena evolución con esta, por supuesto funciona. Ninguna de estas terapias no funciona siempre y cuando se elija bien a los pacientes y se elija, por supuesto, bien el método que ese paciente necesita. La siguiente técnica se llama el endobarrier. Esto simplemente es un film o un plástico que se deja anclado pasado el píloro, desde luego del estómago, y esto pues lo que va a crear es una cobertura o un puente que va a hacer de que todo el alimento que el paciente ingirió no pase por la parte principal del duodeno y hasta una cantidad importante de yeyuno, evitando así la principal absorción de nutrientes. Por supuesto, como cualquier terapia nueva, esta ha tenido ciertas complicaciones que no estaban contempladas. Como ustedes podrán ver, algo muy importante, este film, por así decir, no es que tiene un agujero específico donde va a estar el orificio papilar, donde viene todo el jugo pancreático y toda la bilis, por lo cual empezaron a desarrollar pacientes, por supuesto, unos abscesos hepáticos, un bajo porcentaje, pero fue durante el estudio que se hizo de piloto de ellos, entonces fue algo que ha limitado mucho su desarrollo, porque han creado abscesos intrahepáticos y demás, colangitis y complicaciones que dan por el mal drenaje que puede tener la vía biliar y pancreática por ahí. Por supuesto, un alto porcentaje de dolor, ¿verdad? Hay náusea y vómitos y también hay un alto porcentaje de pacientes que solicitan que se les retire, ¿verdad? Por esos efectos adversos. Hay siempre, como cualquier stent o porque es principalmente un stent, está un riesgo bajo, pero que existe de migración, ¿verdad? El siguiente, este es el bypass gastroduodenal, que tiene lo que se está tratando de hacer es cumplir la misma función de un bypass gástrico, ¿verdad? Que lo que se trata es de
saltar todos los mecanismos de digestión temprana que llega a tener el alimento hasta que podamos llevar el alimento al yeyuno, donde pues entendemos nosotros que se da la menor capacidad de absorción. Este también es otro método que tiene las mismas complicaciones del endobarrier, ¿verdad? Porque estamos causando la misma obstrucción de la vía biliar y la vía pancreática. Pero son mecanismos que se siguen utilizando. Este principalmente es en Europa donde se está utilizando. Luego pasamos al bypass entero-enteral. Esta es una técnica no nueva que se utilizaba, la verdad que principalmente para la función que mostró anteriormente Rodrigo, que es para hacer un bypass en el caso anterior era por una lesión maligna, pero acá lo que se está tratando de utilizar son magnetos, ¿verdad? Que se ponen en las distintas, a través de endoscopía, se colocan a través de las distintas orificios. Obviamente entramos por una parte colónica con enteroscopía y la otra es gástrica, y lo que buscamos es acoplar estos dos magnetos para crear una fístula entre el estómago y el yeyuno, o en este caso sería ilion, porque estamos un poco más avanzados. Y la idea, pues por supuesto, es saltarse toda la digestión del intestino delgado y duodeno. Esta es una técnica muy bien intentada, muy difícil de realizar, porque no es común que por arte de magia estos magnetos los lleguemos a colocar bien. Es sumamente laboriosa y nos lleva a veces muchas horas, ¿verdad? Se está usando bastante en América del Sur, pero también ha bajado mucho su influencia por la dificultad que esto conlleva en colocación, ¿verdad? Pueden pasar horas, inclusive se suspenden los procedimientos y a veces no se llevan a cabo. Acá podemos ver imágenes de cuando se está dando la colocación. Al día 4, cuando ya se creó una fístula, porque se necrosa la cavidad o el tejido entre los dos magnetos, que los dos magnetos crean esta necrosis. Al día 12 ya vemos una fístula perfectamente hecha, los magnetos ya se perdieron dentro de la cavidad y esto queda pues anatómicamente alterado para siempre, ¿no? A no ser que por supuesto lo podamos llegar a suturar, que sí podemos. Por el siguiente, vamos a ver las terapias de revisión o de corrección. Esta generalmente se ocurre cuando tenemos un paciente que ha sido sometido a una cirugía bariátrica y el paciente pues tuvo una muy buena evolución con su pérdida de peso y de pronto empieza de nuevo a aumentar su peso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos endoscópicamente? Lo que queremos hacer es una reducción del outlet de salida, el orificio de salida, por así decir. Nosotros vemos, por ejemplo, en el bypass gástrico, lo que se hace es pues crear un pequeño pouch, un remanente del fondo gástrico, y eso es lo que tiene la capacidad de distensión con el tiempo. Y esto se puede crecer a un tamaño que el paciente vuelve a tener aumento de peso. Lo que nosotros hacemos endoscópicamente, que es con el mecanismo mismo que utilizamos para la manga endoscópica, es ir a causar una nueva superficie. Lo que hacemos es utilizar argón plasma, que es lo que vimos acá arriba, ¿verdad? Con coagulación con argón plasma causamos una erosión que ya nos cause cierto sangrado y después nosotros podemos ir a poner un círculo de suturas a lo largo de todo ese outlet y reducir su capacidad de nuevo y volver a causar una pérdida de peso en ese paciente. Acá vemos la diferencia de esa pérdida de peso, del exceso de total body weight loss, la pérdida, ¿verdad? Que es cuando modificamos ese outlet de salida y sin modificarlo, ¿verdad? Así se puede ver un cambio estadísticamente significativo. Bueno, este es pues en lo que queremos centrar la presentación sobre las técnicas de oposición de lumen. Vamos a hablar principalmente de la gastropatía endoscópica en manga, el ESG, y solo mencionar respecto a esta técnica que también existe, que no está aprobada en todos lados, pero cuya función es muy limitada en cuanto a la capacidad que puede recorrer del estómago. Únicamente logramos ciertos segmentos gástricos que podemos reducir de capacidad y no es una técnica o un mecanismo muy reproducible en todo el mundo porque pues necesitamos un endoscopio nuevo, son unas situaciones que cada vez que se utiliza es un endoscopio que
Sabemos que en Latinoamérica, pues, las cosas así no son muy reproducibles, ¿verdad? También que la capacidad de reducción gástrica es únicamente entre el 20 y el 30%, por lo que los efectos de pérdida de peso no suelen ser los más óptimos o no pueden llegar a ser comparables con la cirugía, que sabemos que es el método de elección actualmente. Bueno, entonces vamos a hablar de la gastropatía endoscópica en manga. El ESG en inglés se llama Endoscopic Sleeve Gastroplasty. Este procedimiento endoscópico se empezó a desarrollar en los años 90. Esta técnica que vamos a ver acá en un videito, yo se lo voy a poner mientras voy comentando. Este procedimiento es pues como hacer una endoscopía. Claro que necesitamos un endoscopio que solamente existe, gracias a Dios, en Gastrosoluciones, que es un endoscopio de doble canal Olympus, en el cual se le puede agregar este dispositivo que nos permite a nosotros crear suturas dentro de la cavidad gástrica. Lo que están viendo acá es la marcación que nosotros hacemos inicialmente antes de poner el dispositivo, que nos sirve a nosotros para marcar la pared anterior y la pared posterior que nosotros queremos afrontar. Luego ya montamos el dispositivo en el endoscopio y empezamos a realizar un patrón de suturas, que luego vamos a hablar que hay un sinfín de patrones autorizados. Y esto lo que busca a nosotros pues es reproducir precisamente una manga endoscópica como la manga quirúrgica, reduciendo la capacidad hasta un 80%. Es un procedimiento sumamente seguro, no es largo y principalmente el beneficio es que es totalmente ambulatorio, ¿verdad? Lo que buscamos es pues provocar esta reducción que ustedes ven acá, como la están viendo en el video, y eso nos permite a nosotros tener, si no mejores, pues resultados muy similares a los que implicaría la cirugía bariátrica. El dispositivo es algo que nosotros montamos dentro de nuestro endoscopio. Tiene estas características que nosotros necesitamos un doble canal, que es como utilizar dos manitas, y eso nos permite a nosotros pues agarrar un tejido y ponerle un punto, como que si lo tuviéramos nosotros en las manos. Y como les dije, nosotros creamos primero el patrón que vamos a suturar, lo marcamos. Para nosotros, una vez empezamos con las suturas, pues el estómago es sumamente vascular y puede haber sangre. Y a medida que nosotros vamos acortando el diámetro del estómago, se nos va perdiendo mucho la anatomía. Entonces, estas marcas son muy importantes para nosotros para poder detectar hacia dónde es que tenemos que realizar estas suturas. El patrón más aceptado es este patrón en U, en el cual nosotros empezamos en la pared posterior, nos venimos a la pared anterior y hacemos una U, y luego ahí es donde cerramos, como vieron en el video, ¿verdad? La función es precisamente esta, es causar esta reducción. Hay una tendencia bastante difícil de discrepar sobre si hay necesidad de hacer una sutura del fondo gástrico, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros tenemos los receptores y ya hay un estudio multicéntrico donde dice que realmente la sutura del fondo gástrico es totalmente innecesaria y no es estadísticamente significativa para los resultados a largo plazo, ¿verdad? Estos son los estudios de todos los eventos adversos que se han descrito. Apolo tiene una página donde si el paciente llega a desarrollar algo, pues ellos tienen la capacidad de estar al tanto de y de investigar cómo son estos efectos adversos, como cualquier estudio importante. Lo fantástico de esta estadística, pues es que únicamente presentamos un 2% del total de procedimientos que se han hecho a lo largo del tiempo para este tipo de reducción de cavidad gástrica, así que es un porcentaje sumamente bueno, sumamente aceptable, y es por lo que está teniendo tanto auge este procedimiento. Y lo más importante, lo que buscamos es comparabilidad con el tema quirúrgico. Estas son las estadísticas que tenemos de los principales centros donde se hacen mangas sumamente frecuentes. Y este es el porcentaje de pérdida de peso de acuerdo al mes donde el paciente es evaluado. Al mes se ve un 9%, a los 6 meses un 15%, a los 9 meses hasta un 16% y la máxima pérdida de peso se ve al año. Algo importante aclarar de este tipo de suturas es, por supuesto, que son suturas bastante resistentes
que nos pueden durar de 9 a 12 meses. Inclusive hemos tenido pacientes acá que hemos tenido que repetir el procedimiento porque estuvieron contentos y desean mantener o continuar con su pérdida de peso, y la sutura al año y medio todavía estaba ahí. No tan continente como la inicial, pero las suturas estaban presentes. Entonces, algo importante de este procedimiento es esa versatilidad que nos da la capacidad de repetirlo. Esta es una estadística de Johns Hopkins, donde tuvimos el entrenamiento. De 1.579 casos, ninguna mortalidad. Este es el 0.44% presentaron una colección perigástrica y fuga que sí requirió de hospitalización, pero que no requirió de modificación del procedimiento, sino simplemente antibiótico terapia. Este 0.06%, que fue un paciente, desarrolló embolismo pulmonar. Menos todavía otro paciente que desarrolló neumoperitoneo. Un porcentaje importante es hemorragia gastrointestinal, que hay que entender que nosotros podemos funcionar vasos acá. Lo importante también de la seguridad de este procedimiento es que a la hora de nosotros cerrar el punto, estos vasos se suelen controlar automáticamente, es decir, no hay mayor terapia que se tenga que hacer. Lo mismo fue con estos pacientes, no se les hizo una terapia nueva, sino que se quedaron en observación, se recuperó la hemoglobina y el paciente se fue igual con su tratamiento hecho. El dolor es algo importante en este paciente también, ¿verdad? Este dolor, sin embargo, es muy diferente al del balón intragástrico, al igual que la náusea. Este dolor es puramente posicional. Al nosotros traccionar tejido muscular, lo que estamos haciendo también es traccionando los ligamentos que están adheridos a la cavidad gástrica, y ese es el dolor que manifiestan los pacientes. Y por supuesto es un dolor que a la hora de cambiar de posición se resuelve completamente, y la máxima duración que hemos tenido de esta molestia es de 2 a 3 días. Bueno, algo muy importante acá, que es lo que todos queremos saber, es qué tan comparable es esto con el tema quirúrgico. Acá tenemos una comparación de lo que implicaría el porcentaje de peso que se ha estudiado en el tema quirúrgico, y este es el del ESG o de la manga endoscópica, que vemos que son sumamente similares en el tiempo, ¿verdad? Por supuesto, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta muy importante es que la pérdida de peso inicial es pues bastante importante en el ESG, en la manga endoscópica. En la quirúrgica lleva un poquito más de tiempo, pero por supuesto a largo plazo tiene un efecto más prolongado. Que por supuesto, si nosotros empezamos a considerar que este puede ser un procedimiento repetible, va a ser algo que seguramente va a competir con este 21%, ¿verdad? Algo muy importante que quiero mostrarles acá abajo de la tabla es este dato es fundamental en los pacientes, porque a la hora de nosotros empezar a suturar la cavidad gástrica, nosotros cambiamos el ángulo de His a medida que nos vamos acercando al fondo gástrico. Esto, por supuesto, como todos entendemos, el reflujo gastroesofágico tiene mucho que ver con el ángulo de His en la unión esofagogástrica, pues no que estuviese hecho para esto, pero a la medida que nosotros reducimos esta cavidad y vamos traccionando el fondo y nos vamos acercando a él, creamos una mejor angulación, lo que lleva a una disminución de al menos el 80% de reflujo gastroesofágico en la manga endoscópica. A diferencia que la aparición de síntomas de reflujo es muy baja en la manga endoscópica en pacientes que no tenían, y es considerable en los pacientes que han llevado a cabo cirugías, ¿verdad? Un dato muy importante que tampoco estaba estudiado para eso, pero se fueron detectando a medida que fueron apareciendo estas nuevas técnicas. Acá tenemos una comparación de la curva de pérdida del exceso de masa corporal, de peso, con ESG es la manga gástrica, el otro es el bypass gástrico, el de en medio, que sería la curva mayor, y el de abajo es la manga quirúrgica laparoscópica, ¿verdad? Que vemos que es la que tiene también efectos muy similares, muy deseables, ¿verdad? Pero todos tienen esa pérdida que es significativa para el paciente, gracias a Dios. Y bueno, no quisiera mostrarles la estadística de gastrosoluciones. Estos, los 18 pacientes que llevamos hechos, gracias a Dios, hasta ahora desde el 2019.
algo que nosotros hemos querido implementar en esta estadística es el hecho de que al paciente estamos incluyéndolo nosotros en un protocolo donde es evaluado por una nutricionista y por una psicóloga nutricional, que nos ayuda mucho a detectar las situaciones que están afectando al paciente, y creo que por eso hemos tenido la verdad que un efecto muy benéfico. Estos son los dos límites de pérdida de exceso de peso. Tuvimos uno fantástico y uno difícil, pero el promedio de nuestra institución es el 36% del exceso de pérdida del exceso de peso, que se equivale a ese promedio de pérdida en libras, ¿verdad? Para dar una imagen de cómo es que esta cavidad gástrica nosotros llegamos a encontrar inicialmente, esta es una endoscopía normal. A medida que nosotros empezamos a suturar el estómago, así es como se ve el dispositivo montado dentro de nuestro endoscopio. Es difícil, por supuesto, porque tenemos varios hilos que tenemos que ir cuidando. Estos hilos a veces se pueden cruzar y tenemos que tener pues paciencia de saber cómo descruzarlos y poder seguir nuestro patrón de suturas para no perdernos tampoco, porque por más que se ve como una cavidad pequeña, el estómago puede ser muy grande y nosotros perdernos. Así que es muy importante las marcas que nosotros hacemos iniciales, pero esto es para que ustedes tengan un ejemplo de la limitada visión que vamos a tener. Pero la idea de esto, esta se llama la torre, y acá es donde nos viene nuestro hilo que nosotros intercambiamos a una aguja que sale de acá. Esta aguja pues tiene la ventaja, por así decir, de que va escondida sobre esta torre. ¿Por qué es importante esto? Porque a medida que nosotros tenemos esta aguja cerrada, el diámetro de todo este mecanismo es sumamente pequeño, inclusive del tamaño del endoscopio. El diámetro del endoscopio no es superior a él. Sin embargo, si tenemos esta aguja abierta, pues obviamente es delicado y hay que tener mucho cuidado a la hora de pasar, si es que vamos a no usar un sobretubo para utilizar esta técnica en el esófago. Y más adelante, pues este es el efecto final. Así es como queda nuestro estómago, reducido como que si fuese el mismo diámetro de una manga quirúrgica. La verdad que podemos ser muy exhaustivos. Hay médicos que les gusta ir sumamente agresivos y cerrar de esta manera que inclusive no se ve el lumen, pero esto es sumamente controlable, es decir, no hay paciente que ha tenido complicación porque hayan sido muy agresivos con ese cierre. Siempre va a haber un paso, no es imposible cerrar completamente esta cavidad gástrica. Correcto. Bueno, otro ejemplo, este es también paciente que tuvimos dentro de GastroSoluciones, una cavidad gástrica significativa. Así es como terminamos el procedimiento, y este es el control, que no está indicado para nada hacer controles endoscópicos. Por supuesto, esto fue por otra indicación que tuvo el paciente, y por fines pues pedagógicos hicimos una imagen para poder ver cómo esto fue aproximadamente a 9 meses. Todavía tenemos una continencia importante, y algo muy importante es que estos hilos no son absorbibles, por supuesto, pero sí pierden su tensión. Tenemos que entender que la cavidad gástrica es un músculo que va a tener movilidad, va a tener crecimiento, y en algún momento va a empezar a tirar de estos hilos hasta que dejan de ser los hilos los que causan la contención, sino que se crean puentes fibróticos dentro de donde se hizo la sutura, que nos permite, pues, gracias a Dios, por un tiempo prolongado mantener esta limitada dimensión. Y como les digo, hemos tenido 3 pacientes que han regresado para que les repitamos sus suturas, y también continúan con una buena evolución, buena pérdida de peso, y lo bueno de esto es esa diversidad de que se puede repetir, ¿correcto? Muchas gracias.